Hola a todos, la Escuela ABA. Hoy comenzaremos esta materia acerca de la obediencia, así es como la hemos catalogado, y es un gusto estar con todos ustedes. Quien les habla, el pastor Vilmar Soria, y vamos a estar tratando esta materia en tres niveles acerca de, lo que significa la autoridad, el origen de la autoridad, qué entendemos por autoridad del reino, de un gobierno que es un reinado como el de Jesús, el que el Señor nos trasladó, y en esto del origen de la autoridad del reino, ¿dónde ingresamos la obediencia? Y cómo le vamos a dar un enfoque renovador a lo que es la obediencia en las Escrituras. Así que comenzaremos primero sobre la definición y el origen de autoridad. Sabemos que según la Real Academia dice que es un poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho, potestad, facultad, legitimidad. Y sin duda que el origen de autoridad, saben que tiene que ver de dónde viene la palabra autor en latín. O sea, cuando hablamos de autoridad hablamos de Dios, porque Dios es el autor y es la fuente de toda autoridad. Y es importante para quienes queremos agradar al Señor y en esta área de la oración y de la intercesión, la comprensión de la autoridad. Algo que en una sociedad donde se abusa de la autoridad y también se menosprecia la autoridad. Ambos extremos nos pueden hacer errar. Pero hoy vamos a darle ese balance acerca del origen de la autoridad. Toda autoridad viene de la fuente de Dios, que es el autor, es quien realmente gobierna y da autoridad legítima en muchas facetas de nuestra sociedad, como son la familia, como es un gobierno, como es la iglesia. Así que etimológicamente autoridad viene de autor, y ahí nosotros nos remitimos obviamente a Dios. También hay otro término en las Escrituras que tiene que ver con la palabra en griego exousia, que ahí se define más como autoridad delegada, que es la que vamos también a ver en esta sección, acerca de cuando Dios delega autoridad, o cuando hay una autoridad delegada, que se autorizó a alguien a usar legítimamente la autoridad. La Biblia habla claramente que Jesús a los 12 discípulos, a los 70 que envió, la Biblia dice que les dio potestad o autoridad, y esa palabra es la palabra exousia, que tiene que ver con alguien que se le delega autoridad legítima para cumplir un propósito o una asignación. O sea que la autoridad delegada viene de la autoridad legítima que nos permite cumplir un propósito o una asignación en la cual la persona que se le entrega esa autoridad delegada tiene que cumplir. No es que se le da autoridad delegada y hace lo que quiere, sino que tiene un propósito. Cuando hay en la Escritura, la palabra exousia significa que se le entrega autoridad legítima para cumplir con una responsabilidad que se le es dada. En este caso, como mencionaba, Jesús con los 12 y Jesús también con los 70 que también posteriormente Él envió. Y siguiendo un poquito, hermanos, acerca de la autoridad. Hay que entender la autoridad del reino. Y aquí vamos a algo muy importante, porque nosotros tenemos que comprender la autoridad de Dios entendiendo el sistema de gobierno de Dios. El sistema de gobierno de Dios, estamos hablando de una organización de monarquía. O sea, el gobierno de Dios es una monarquía donde Dios es el rey, y esta comprensión de este sistema de gobierno nos tiene que llevar a lo que es las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Jesús dijo que nos arrepintiéramos porque aquí el reino de Dios se ha acercado. O sea, el gobierno de Dios, el gobierno monárquico, se ha acercado. Ahora, cuando uno estudió en secundaria, a nivel terciario, generalmente nuestra mente occidental, cuando hablamos de monarquía, generalmente muchos quizás lo llevan a pensar en abusos de autoridad.
o se tiene una visión de aquellos reinos que fueron malvados, que fueron abusivos y que no cuidaron a sus ciudadanos. Pero en el reino de Dios, donde estamos bajo un rey justo, este sistema de gobierno tenemos que entenderlo de esta manera. En una democracia como la que vivimos en nuestros países, las leyes las realizan el Parlamento con sus legisladores y que son representantes del pueblo, y es ahí donde la democracia, que quiere decir gobierno del pueblo, es ahí donde se producen las leyes. Pero en un reinado, lo que el rey habla o establece, eso queda establecido como una ley o como un decreto. Esto quiere decir que cada vez que Jesús estableció o hablaba sus enseñanzas, son las leyes que gobiernan el reino de Dios. Porque lo que un rey decía o decretaba y establecía, eso se volvía la ley dentro de todo lo que era su esfera de dominio. Espero que me estén comprendiendo que cuando, para decirlo de alguna manera y para llevarle a esta terminología de reino, la Biblia sería la constitución del reino. O sea que cuando nosotros leemos la Biblia, lo que estamos leyendo son las leyes del reino de Dios proveniente de la boca de nuestro Rey, de lo que Dios habló, de lo que Jesucristo habló. Esas leyes son las que nosotros tomamos como las normas para conducir nuestra vida y conducir nuestros pensamientos y obviamente afirmar nuestra fe. Así quería marcar la diferencia acerca de lo que es la autoridad del reino, porque es un sistema de gobierno donde el rey establece sus leyes a través de sus palabras. Mientras que sabemos que, como mencionaba, en una democracia se establece de otra manera y hay otro tipo de representantes. Y siguiendo esto acerca de lo que es un reinado, el rey también delega autoridad. Yo no sé si ustedes como yo, pero a mí me encantan las películas de la Edad Media, de los reinados, que hay lealtades y traiciones y todas esas cosas. Pero cuando tenemos que comprender esto, que en el reino de Cristo, en el reino de Dios, tenemos que comprender que la autoridad es una herramienta para edificar, proteger y guiar a las personas. Cada vez que Dios delega su autoridad, la delega con ese propósito, para que personas bajo esa autoridad sean edificadas, sean protegidas y sean dirigidas. Por eso es tan importante, como lo decía al comienzo, un concepto, una herramienta tan importante como la autoridad la ha sacado de balance, sea por abuso de autoridad, a veces dentro de familias, aún dentro del propio cuerpo de Cristo. Los gobiernos, organizaciones han abusado de la autoridad. Pero luego también viene la otra reacción, que es el menosprecio a la autoridad, que obviamente lleva a la obstinación y a la rebeldía como iniquidades que reaccionan equivocadamente frente a la autoridad. Y volviendo al tema, quiero hablar acerca de la autoridad delegada. ¿Qué significa la autoridad delegada? La autoridad de Dios ha sido delegada en los hombres. Y hay algo que es muy importante que quiero mencionar en este día. En la Biblia, en el Salmo 115, verso 16, habla algo muy importante que tiene que ver con que Dios delegó su autoridad o la autoridad en la tierra a los hombres. Dice el Salmo 115, verso 16, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra, preste atención a esto, ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sabe que hay un misterio dentro de la justicia de Dios? Que desde que Dios creó a Adán y Eva, Dios cada vez que quiso hacer algo en la tierra, buscó un hombre para asociarse, porque Dios le dio autoridad al hombre para gobernar la tierra. Luego vino Satanás en el Edén y robó, engañando a Eva y a Adán. Y luego en la tentación de Jesús, que uno lo puede buscar en Lucas capítulo 4 o en Mateo capítulo 4, el diablo le dice algo muy interesante a Jesús. El diablo le muestra los reinos de la tierra
y toda la gloria de ellos, y dice esto Satanás a Jesús: porque a mí me lo han sido dados. O sea que él usurpó lo que Dios legítimamente le había dado al hombre, pero Satanás se lo usurpó. Ahora, Dios, desde que creó al hombre, vuelvo al comienzo, cada vez que Dios va a hacer algo, lo tiene que hacer a través de alguien o con alguien de carne y hueso. Eso él se ya dispuso en su justicia cuando delegó, dice, como dice el Salmo que leíamos recién, que él entregó la tierra a los hijos de los hombres. Por eso Jesucristo tuvo que venir en carne y hueso, porque necesitaba un cuerpo humano para volver a tomar aquello que Adán había perdido en el comienzo. Y es por eso que a través de Jesucristo, hombre, como lo señala el apóstol Pablo, es que recuperamos o la autoridad de Dios vuelve a ser ejercida en la tierra. Lo que Adán perdió, Jesús en carne y hueso, Jesús hombre, vino y lo recuperó una vez más. Y nosotros tenemos que entender este misterio porque no choca en contra de la soberanía de Dios. Pero Dios en su justicia, y esto como intercesores, como gente de oración tenemos que comprenderlo, que Dios cada vez que va a hacer algo en la tierra, siempre necesita un hombre. Cuando me refiero a hombre, me refiero a un hombre y una mujer, a varón y mujer. Entonces, cada vez que Dios va a hacer algo, siempre usted ve en las Escrituras, luego que creó a Adán, no lo hace nunca solo. Siempre lo hace en asociación con un ser humano. Obviamente llamados los escogidos, los santos, los apartados para un propósito, pero la Biblia es muy clara, y lo dice el mismo apóstol Pablo, que somos colaboradores de Dios en su obra. Ahora, siguiendo un poco acerca de la autoridad delegada, o sea, Dios le delegó autoridad al hombre. En Génesis capítulo 1, verso 28, nos dice claramente lo que Dios le dijo al hombre cuando lo creó: fructificad, multiplíquense, llenen la tierra, y les dice señoread sobre los peces del mar, aves del cielo y sobre todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que tenemos que comprender que la autoridad que Dios le dio al hombre fue para, como decíamos hoy, para edificar, para proteger, para guiar, para producir. Eso se lo dio al hombre desde el inicio de la humanidad, y luego con el pecado y la entrada del pecado, eso se perdió, pero Jesucristo lo volvió a recuperar, y a través de Jesús, sus seguidores, nosotros, volvemos a poder ejercer la autoridad del reino de Dios a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario y su resurrección. Ahora, quiero ir con ustedes a un versículo allí en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Y esto es algo que lo vamos a ir luego dirimiéndolo un poquito más, que tiene que ver con autoridad delegada y tiene que ver con lo que venimos hablando. Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea que Dios establece y da autoridad delegada. Y esto la encontramos en la familia, en los lugares de trabajo, en la iglesia, en instituciones educativas y en el gobierno. En todo lugar nosotros encontramos la autoridad delegada. Y esto, ¿sabe? Yo he encontrado dificultad mismo al poder saber cómo nosotros nos relacionamos con la autoridad delegada. Nosotros a veces, muchas personas no tienen problema con la autoridad directa de Dios, pero sí con la autoridad delegada de Dios. Cómo nosotros nos tratamos frente a aquellos que tienen autoridad y a veces no la utilizan quizás de la manera correcta. Le voy a poner un ejemplo muy claro. En 1 Samuel, capítulo 1, la Biblia nos cuenta una historia de Ana, la mujer de oración. Aquella Ana que todos conocemos, que oró a Dios y Dios le concedió un hijo que posteriormente fue el gran profeta Samuel. Pero Ana tuvo una prueba muy fuerte acerca de su relación con la autoridad delegada. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 1 que ella estaba orando en el templo, rogando a Dios, llorando, rogándole a Dios que le diera aquel hijo varón. Y el sacerdote Elí, que era la autoridad delegada,
la trató de ebria. Le dijo, digiere tu vino, dice la Escritura. O sea que la autoridad delegada se comportó deslealmente, incorrectamente con ella. Ahora, Ana, sabiendo cómo comportarse con la autoridad delegada, ella le responde con una prudencia y con un respeto hacia la autoridad. Le dice al sacerdote, no, Señor mío, sino porque mi alma está afligida. Y bueno, le expresa que no está borracha. Ahora, imagínense, y estoy hablando a creyentes, que su pastor, líder de su iglesia, un día la trate de forma incorrecta. Y estamos hablando de oración, estamos hablando de intercesión, y que en un momento tenga una actitud como la de Elí. El tema no es poner el foco en la actitud de Elí, sino en la actitud de Ana, que tuvo una actitud tan respetuosa que Dios la honró. Y por eso digo, no tenemos a veces problemas con cómo nos relacionamos con la autoridad directa de Dios. El tema es cómo nos relacionamos con las autoridades delegadas de Dios, sean en la familia, en el gobierno, en la iglesia, en las instituciones, en el trabajo, porque Dios dice que si nos sometemos a las autoridades que Él estableció, sin duda que va a acarrear a nuestra vida bendición. Y es algo que tenemos que ir creciendo nosotros más y más. Ahora, sin duda que también quiero remitirme a las consecuencias del abuso de autoridad. Que muchas personas en una sociedad han sufrido experiencias tristes en muchos ámbitos, donde quien tenía que proteger desamparó, quien tenía que cuidar abusó y muchas otras cosas muy tristes. Quien tenía nuestra confianza no la valoró. Y sabe que el enemigo ha sacado del balance y ha manipulado para herir y para desamparar, causando sufrimiento a muchas personas. Y es el diablo que sabe lo poderoso que es la autoridad bien usada, pero sabe también lo que quienes ejercen autoridad delegada por Dios también pueden errar y pueden herir. Así que sabe que las personas que ocupan autoridad tenemos que ser muy, pero muy cautos en entender que debemos proteger, cuidar y edificar. Ahora, sin duda que a veces equivocadamente en ciertos lugares de autoridad, y lo quiero leer esto que es algo que siempre me queda como un faro, como algo a seguir, que este abuso de autoridad ocurre en diferentes ámbitos. Y a veces quienes tienen que usar bien la autoridad, como recién mencionaba, el enemigo la ha sacado de balance para abusar y para herir. Pero el abuso de autoridad viene cuando se intimida en lugar de inspirar con el ejemplo. Se manipula en lugar de guiar con el Espíritu Santo. Se golpea o se destruye en lugar de edificar y corregir con amor y verdad. Sin duda que muchos de los que me están escuchando quizás han sufrido esas experiencias. Y no son lindas, no son agradables, pero te quiero decir algo. Ana tuvo que tener una buena actitud frente a una autoridad delegada que no fue correcta con ella. El apóstol Pablo nos dice en el libro de los Hechos que mientras lo estaban juzgando, dice que uno le hizo seña al otro y le pegaron, en la Reina Valera 1960 dice una bofetada. Pero bueno, en verdad fue, para decirlo a lo uruguayo, fue una trompada. Le dieron una trompada a Pablo. Entonces Pablo reacciona y le dice al principal, al que sabía que era el referente de los fariseos, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Así Pablo se refiere a esa persona. Y todos los que estaban alrededor dicen esto. Al sumo sacerdote le hablas así. Inmediatamente que Pablo comprende que al que le habló de esa manera era el sumo sacerdote, Pablo reacciona y dice, reconoce su error de su reacción y dice, porque la ley dice, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Mire cómo Pablo, en una actitud totalmente abusiva de los otros, pero la actitud errada de quien usa la autoridad no te tiene que deformar a ti tu reacción.
Entonces acá estamos en un tema muy delicado, que tenemos que comprender que el Señor quiere usar la autoridad para proteger, pero también tenemos que aprender nosotros a relacionarnos con ella debidamente. Vamos a hablar de Jesús. Jesús también sufrió que la autoridad delegada no correspondió a la justicia de Dios. Y lo sabemos en diferentes casos, pero algo que Jesús respetó siempre fue la autoridad. Y nosotros tenemos que también aprender a respetarla como Él. ¿Saben que Jesús, la Biblia dice que se sometió a sus padres, a su mamá, a su papá, que se creía que era José? Pero también en Juan capítulo 2, quiero decirle algo muy interesante. Cuando Jesús estaba en aquella boda que convierte el agua en vino, es interesante que cuando Jesús convierte el agua en vino, Jesús envía a los servidores a que se le hagan probar al maestresala. ¿Quién era el maestresala? ¿Quién era ese hombre? ¿Qué representaba ese hombre en esa boda? Era el hombre autorizado, quien tenía autoridad para probar todo lo que se iba a servir en la boda. Así que Jesús, sometiéndose a la autoridad delegada, Jesús, sabiendo que su vino era el mejor, Jesús igual mandó a los servidores a que se lo presenten al maestresala. Y cuando el maestresala lo probó, sabemos que la Escritura dice que él dijo, ha guardado el mejor vino para el final, se lo dijo al esposo. Ahora, si Jesús permitió que la autoridad delegada evaluara su vino, nosotros también tenemos como intercesores, como gente de oración, aprender que aquellos que tienen autoridad en diferentes ámbitos, que nos evalúen, si, lo voy a decir de esta forma metafórica, si nuestro vino, lo que nosotros hacemos, está bien. Y eso es respetar la autoridad delegada, y eso es relacionarse sanamente con la autoridad, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en una institución o sea en el gobierno. Jesús la respetó, Jesús supo relacionarse correctamente y el Padre obviamente respaldó sus acciones. Así que tenemos que comprender esto, que el Señor quiere que nosotros nos comportemos lealmente con las autoridades que Él estableció. Ahora, ¿qué pasa cuando fallaron esas autoridades? Hace mucho tiempo le pregunté esto al Señor. Señor, ¿qué pasa? Porque sabe que nosotros ministramos. Un día me acuerdo que lo dijo el maestro de la palabra, Bradley Stuart. Bradley decía, ministramos una generación herida y rechazada. ¿Por qué? Porque claro, quienes desde la cuna, desde la casa, tenían que cuidar, proteger, amar, amparar, dirigir, no lo están haciendo debidamente, y estamos sufriendo una generación que es herida y rechazada desde el hogar, y luego vienen otras esferas de la sociedad que también no representan bien la autoridad del Señor. Entonces le pregunté, Señor, ¿qué pasa cuando erra la autoridad? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo restaurar? ¿Cómo traer sanidad? Y el Señor me trajo esta palabra en el Salmo 27, verso 10. Mire lo que dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Ahora, esto de que aunque quienes me tenían que cuidar, proteger, amparar, guiar, edificar, no lo hicieran, con todo Jehová me recogerá. Ahora, ¿cómo Dios nos recoge? Dios siempre tiene un plan B. ¿Sabe? En la vida de Timoteo, por ejemplo, Timoteo era de padre griego, su papá era griego. Y la Biblia resalta, el apóstol Pablo resalta la fe de su mamá y la fe de su abuela, pero no la fe de su papá. Su padre griego no le estaba dando herencia espiritual, no estaba soltando sobre Timoteo ese hijo del destino que tenía que ser. ¿Y sabe qué hizo Dios con Timoteo? En uno de los viajes, el apóstol Pablo pasa, los hermanos hablan bien, los hermanos en la fe hablan bien de Timoteo y su testimonio, y dice la Biblia, Pablo quiso que Timoteo fuera con él. Tal así que la paternidad de Dios a través del apóstol Pablo fue tan fuerte sobre Timoteo, que uno lee las cartas que él le pone hijo amado, hijo mío, como Pablo fue quien ocupó ese rol, que su papá natural tendría que haberlo hecho, pero como no lo hizo,
Dios igual recogió a Timoteo, le puso un padre espiritual y lo guió por el destino que Timoteo tenía que seguir en su vida. Por eso Dios siempre tiene un plan B cuando la autoridad delegada falla. Y le quiero decir un ejemplo más. David fue un hombre leal con el rey Saúl. ¿Se acuerda que comenzó tocando el arpa y los demonios se iban de Saúl y la atmósfera espiritual cambiaba y Saúl se calmaba? Pero en un momento Saúl, luego que David mata a Goliat, entra en celos contra David, lo intenta matar con una lanza, luego lo envía a matar a la casa de la hija. El rey que tenía que amparar, que representar el gobierno de Dios, quiso matar a aquel escogido del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Bueno, David huyó, y los que saben la historia, ¿sabe a dónde huyó David? Dice la Biblia, fue al lugar donde estaba Samuel, el profeta Samuel, que en ese tiempo Samuel era un patriarca, era un hombre que había levantado a Saúl, que lo había ungido también a David, y era un hombre donde cuando David llegó a donde estaba Samuel, se sintió amparado. O sea que Dios, cada vez que falla la autoridad, Dios, si nosotros tenemos una actitud correcta, Dios va a usar a alguien más, Dios nos va a amparar y Dios nos va a bendecir. Por eso, acerca de la autoridad es tan importante, obviamente, quienes la ejercen, pero también nosotros, cómo nos relacionamos con la autoridad delegada. Porque David en 2 oportunidades tuvo la ocasión de matar al rey Saúl y no lo hizo. Y Dios luego levantó a uno de los reyes que para mí es el rey más renombrado en toda la Escritura, como lo es el rey David, porque respetó la autoridad delegada. Así que esto es para terminar esta primera instancia, y ya luego vamos a la segunda instancia.